33. Aquel mes de octubre, un octubre aciclonado, con violentas lluvias nocturnas, calores intolerables en las mañanas, súbitas borrascas de mediodía que no hacían sino espesar el bochorno con evaporaciones olientes a barro, a ladrillo, a ceniza mojada, fue de constante crisis moral para Esteban. La muerte del abate Brotier, derribado durante una breve permanencia en Cayena por obra de alguna peste traída de Sinamari, lo afectó en grado sumo. El joven había puesto algunas esperanzas en las posibles influencias del activo y desenvuelto eclesiástico para hallar el modo de pasar a Surinam. Pero ahora, sin tener a quien confiarse, Esteban seguía preso con toda una ciudad, con todo un país, por cárcel. Y ese país tenía tales espesores de selva en la tierra firme que solo el mar era puerta. Y esa puerta le estaba cerrada con enormes llaves de papel, que eran las peores. Asistíase en esta época a una multiplicación, a una universal proliferación de papeles, cubiertos de cuños, sellos, firmas y contrafirmas, cuyos nombres agotaban los sinónimos de permiso, salvoconducto, pasaporte y cuántos vocablos pudiesen significar una autorización para moverse de un país a otro, de una comarca a otra, a veces de una ciudad a otra. Los almojarifes, diezmeros, portagueros, alcabaleros y aduaneros de otros tiempos quedaban apenas en pintoresco anuncio de la mesnada policial y política que ahora se aplicaba en todas partes, unos por temor a la revolución, otros por temor a la contrarrevolución, a coartar la libertad del hombre, en cuanto se refería a su primordial, fecunda, creadora posibilidad de moverse sobre la superficie del planeta que le hubiese tocado en suerte habitar. Esteban se exasperaba, pataleaba de furor al pensar que el ser humano, renegando de un nomadismo ancestral, tuviese que someter su soberana voluntad de traslado a un papel. Decididamente pensaba, no he nacido para ser lo que hoy se entiende por un buen ciudadano. Durante aquel mes todo fue confusión, estrépito y desorden en Cayena. Janet, irritado por su destitución, arrojó las milicias negras contra las tropas alsacianas que reclamaban varios meses de sueldo. Pero asustado de lo hecho, anunció un inminente bloqueo de la colonia por escuadras norteamericanas, alzando el fantasma de una posible hambruna que puso colas de gentes alarmadas en las puertas de los comercios de víveres. Con esto acaba de vender las mercancías que tiene almacenadas, antes de que las agarre el otro, decía Howard, viejo contemplador de trapacerías coloniales. Y comenzando noviembre, se aplacó la tensión con la llegada de Burnell a bordo de la fragata la Insurgente, saludada con salvas de cañonazos en el fuerte. Apenas se vio instalado en la casa de gobierno el nuevo agente del directorio, sin hacer caso de quienes se hacinaban en sus recámaras para informarlo de muchas cosas, hizo venir a Vilot Vareines de Sinamari, abrazándolo aparatosamente ante el susto de quienes creían que el temible de otros días estaba más olvidado. Se supo en Cayena que los dos hombres, encerrados durante 3 días en un despacho a donde les llevaban hasta el queso y el vino de sus pequeñas colaciones de entrecomidas, habían examinado una serie de problemas políticos locales. ¿Acaso consideraran también la situación de los deportados? Pues algunos de los enfermos de Curú fueron llevados inesperadamente a Sinamari. Un poco tarde, rezongaba Howard entre dientes. La mortandad en Curú, Conanama e Iracubo es, en los mejores meses, de un 30%.
Sé de un lote de 58 presos últimos muertos, de 58 presos traídos por la Bayonnaise hace un año, del que solo quedan 2 hombres vivos. Entre los últimos muertos se encontraba un sabio, Havelange, rector de la Universidad de Lovaina. Tenía razón el posadero. La deportación había superado sus propios fines en aquellos campos de muerte, cubiertos de buitres negros, osamentas y tumbas. 4 grandes ríos de la Guayana habían prestado sus nombres indios a vastos cementerios de hombres blancos, muertos muchos de ellos por haber permanecido fieles a una religión que el hombre blanco se esforzaba por inculcar a los indios de América desde hacía casi 3 siglos. El suizo Sieger, que había venido a la ciudad con el objeto de tratar discretamente de la compra de una finca para Billaud Varennes, hizo a Esteban una sorprendente confidencia que demostraba hasta qué punto un cierto espíritu jacobino, cordelero y enajé volvía a imponerse en el gobierno de Cayena. Burnet, secretamente respaldado por el directorio, tenía el propósito de despachar agentes secretos a Surinam, con el fin de promover allá una general sublevación de esclavos, al tanto más incalificable si se pensaba que Holanda era, por ahora, la única leal aliada que en estas tierras tenía Francia. Aquella noche Esteban invitó al suizo a su habitación para hacerle beber los mejores vinos de la posada, en compañía de las fámulas Angers y Schlolastic, que poco se hicieron rogar para quitarse las blusas y las faldas cuando Howard, nada escandalizado por los antojos de sus huéspedes, se fue a acostar. Después de bien dormida la juerga, el joven se franqueó con Sieger, suplicándole que usara su influencia en conseguirle un pasaporte para Surinam. Allá, afirmaba con gesto cómplice, podré ser sumamente útil como propagandista o agitador. Hace bien en tratar de largarse, dijo el otro. Este país solo puede interesar ya a los especuladores, amigos del gobierno. O se es político o se es testaferro. Usted ha sido simpático a Billaud. Trataremos de conseguirle el papel que necesita. Una semana después zarpaba la Diomede, ahora llamada l'Italie Conquise, hacia la vecina colonia para tratar de vender allá, esta vez en beneficio de Burnet, un cargamento de mercancías tomadas en corso por los capitanes de Janet. Cuando Esteban, después de su angustiada espera en el depresivo y sórdido ambiente de Cayena, mundo cuya historia toda no era sino una sucesión de rapiñas, epidemias, matanzas, destierros, agonías colectivas, se encontró en las calles de Paramaribo. Tuvo la impresión de haber caído en una ciudad pintada y adornada para una gran fiesta, ciudad con algo de kermés flamenca y mucho de una jauja tropical. Una abundancia de bodegón parecía haberse derramado en las avenidas sembradas de naranjos, tamarindos y limoneros, con sus rientes casas de hermosa madera. Las había de 3, de 4 pisos, cuyas ventanas sin cristales tenían cortinas de gasa. Los interiores se adornaban de grandes armarios, hinchados por la prosperidad, y bajo altos mosquiteros de tul se mecían anchurosas hamacas con flecos de pasamanería. Habían reaparecido para Esteban las girándulas y arañas, los espejos de aguas profundas, los parabrisas y cristales de su infancia. Se rodaban toneles sobre los andenes de carga, graznaban los gansos en sus traspatios, alborotábanse los pífanos de la guarnición y desde lo alto del fuerte Selendia marcaba un guardia el paso de las horas en el reloj de sol,
martillando una campana con giratorio gesto de estafermo. En las tiendas de comestibles, junto a la carnicería donde ofrecíase la carne de tortuga junto al pernil tachonado de ajos, habían reaparecido las maravillas, algo olvidadas por Esteban, de la cerveza Porter, los espesos jamones de Westfalia, las anguilas y salmonetes ahumados, las anchoas en escabeche de alcaparras y laurel y la máscula mostaza de Durán. Por el río bogaban barcas de proa dorada y fanal en popa, con sus remeros negros de taparrabos blancos, zagualando entre toldos y doseles de sedas claras o terciopelo de Génova. A tal refinamiento se había llegado en esta Holanda ultramarina que los pisos de caoba eran frotados cada día con naranjas agrias, cuyo zumo, sorbido por la madera, despedía un delicioso perfume a especias. La Iglesia Católica, los templos protestantes y luteranos, la sinagoga portuguesa, la sinagoga alemana, con sus esquilas, sus órganos, sus cánticos, sus himnos y sus salmodias, resonantes en domingos y celebraciones de Navidades, a grandes perdones de Pascuas judías, a sábados de gloria, con sus textos y liturgias, sus cirios dorados, sus iluminarias, las suntuosas lámparas del Hanukkah Menorá, se alzaban ante los ojos de Esteban como símbolos de una tolerancia que el hombre, en ciertas partes del mundo, se había empeñado en conquistar y defender, sin flaquear ante inquisiciones religiosas o políticas. Mientras la Itale Conquise procedía a la descarga y venta de sus mercancías, el joven se daba a retozar en las orillas del río Surinam, que era como el balneario público de la ciudad, enterándose de la frecuente llegada de navíos norteamericanos, entre los cuales se contaba un esbelto velero llamado el Arrow. Sin atreverse a esperar que su permanencia en Paramaribo coincidiera con la aparición del buque del capitán Dexter, además, al cabo de 6 años, bien podía haber cambiado de mando, Esteban se veía en la etapa final de su aventura. Ahora quedaría en Paramaribo cuando zarpara la goleta francesa, en calidad de agente comercial del gobierno de Cayena, con la misión de repartir, donde mejor efecto pudiesen producir, varios centenares de copias impresas del decreto de pluvioso del año segundo, traducido al holandés y acompañado de llamadas a la sedición. Esteban ya había elegido el lugar donde arrojaría los papeles, bien atados a piedras grandes, para que desaparecieran por siempre en las honduras del río. Luego esperaría a que llegara un barco yanqui de los que al regresar a Baltimore o a Boston fondeaban en Santiago de Cuba o La Habana. Entretanto trataría de holgarse con alguna de las holandesas rubias, abundosas y muelles casi doradas en medio de los encajes con que envolvían sus carnes, de las que se asomaban a las ventanas después de la cena para respirar el aire nocturno. Unas cantaban acompañándose con un laúd, otras, como pretexto de visitas no anunciadas, llevaban de una puerta a la de más allá sus trabajos de tapicería que ofrecían añorantes visiones de una calle de Delft, la fachada de un ayuntamiento ilustre reconstruido de memoria o un coloreado embrollo de escudos y tulipanes. Habían advertido a Esteban que los forasteros eran particularmente distinguidos por tan amables personas, sabedoras de que sus esposos tenían queridas de tez oscura en las haciendas del campo donde demasiado a menudo se quedaban a dormir. Nigra sum, sed formosa, filiae Jerusalén. Nolit me considerare quod fusca sunquia decolarbit mesol. El soterrado conflicto, por lo demás, no era de aquí ni de allá.
Muchos hombres blancos, vencido un escrúpulo primero, se aficionaban de tal modo al calor de la carne oscura que parecía cosa de embrujo. Corrían leyendas de maceraciones, de drogas, de aguas misteriosas administradas subrepticiamente al amante de tez clara para amarrarlo, tenerlo, alienar con tal grado su voluntad que acababa por permanecer insensible ante la mujer de su raza. Grato papel era para el amo actuar de toro y de cisne y de lluvia de oro, donde su alta simiente se acompañaba de regalos de ajorcas, pañuelos, faldas de indiana y esencias de flores traídas de París. El blanco, cuyos extravíos en tierras ancilares eran considerados con indulgencia, nada perdía de su prestigio al acercarse a la negra. Y si le salían muchos hijos cuarterones, octavones, grifos o sacatrás, la proliferación le acrecía una envidiable fama de fecundante patriarca. La hembra blanca, en cambio, y era rarísimo el caso que se acercara al varón de color quebrado, era vista con abominación. No podía desempeñarse peor papel desde las comarcas de los Natchez hasta las riberas del Mar del Plata que el de una desdémona colonial. Con la llegada del Amazon, carguero de Baltimore que regresaba del Río de la Plata, terminó la estancia de Esteban en Paramaribo, luego de la partida de la Italia Conquise. Había disfrutado en el compás de espera de los favores de una señora madura, lectora de novelas que aún tenía por muy nuevas, como la Clarice Harlowe y la Pamela de Richardson, pero de carnes frescas, bien olientes, siempre suavizadas con polvos de arroz usado con suntuaria prodigalidad, que lo obsequiaba con vinos de Portugal, mientras el esposo dormía en la hacienda Egmont, por motivos sobradamente conocidos. 2 horas antes de llevar sus bagajes a bordo del Amazon, Esteban fue al hospital de la ciudad para cerciorarse con el cirujano jefe Greuber de la benignidad de cierta pequeña hinchazón que lo molestaba bajo el brazo izquierdo. Untado un emoliente en el lugar doloroso, fue despedido por el buen doctor en una sala donde 9 negros, bajo la custodia de guardias armados, fumaban apaciblemente un acre y fermentado tabaco con olor a vinagre, en pipas de barro con el tubo tan roído que los hornos les venían al colmillo. Y supo el joven con horror que esos esclavos, convictos de un intento de fuga y cimarronada, habían sido condenados por la Corte de Justicia de Surinam a la amputación de la pierna izquierda. Y como la sentencia había de ejecutarse limpiamente, de modo científico, sin usarse de procedimientos arcaicos propios de épocas bárbaras que provocaban excesivos sufrimientos o ponían en peligro la vida del culpable, los 9 esclavos eran traídos al mejor cirujano de Paramaribo para que procediera, sierra en mano, a lo dispuesto por el tribunal. También se amputan brazos, dijo el doctor Greuber, cuando el esclavo ha levantado la mano sobre su amo. Y volviéndose el cirujano hacia los que esperaban. ¡Que pase el primero! Al ver que un alto negro, de voluntariosa frente y recia musculatura, se levantaba en silencio, Esteban, a punto de desmayarse, corrió a la taberna más próxima, clamando por cualquier aguardiente para salir de su propio espanto. Y miraba hacia la fachada del hospital, sin poder desprender la vista de cierta ventana cerrada, pensando en lo que allí ocurría. Somos las peores bestias de la creación, repetíase con furor, con encono contra sí mismo, capaz de incendiar aquel edificio si hubiese tenido los medios de hacerlo. Desde la borda del Amazon, que ya iniciaba su navegación río abajo en la corriente media del Surinam, arrojó Esteban varios bultos en medio de una canoa pesquera donde remaban hombres negros.
¡Lean esto!, les gritó. Y si no saben leer, busquen a uno que se los lea. Eran los impresos en holandés del decreto de pluvioso del año segundo, que el joven se felicitaba ahora de no haber tirado al agua, como pensaba hacer los días antes. 34. Hallábase frente a las bocas del dragón, en la noche inmensamente estrellada, allí donde el gran almirante de Fernando e Isabel viera el agua dulce trabada en pelea con el agua salada desde los días de la creación del mundo. La dulce empujaba a la otra porque no entrase y la salada porque la otra no saliese. Pero hoy, como ayer, los grandes troncos venidos de tierras adentro, arrancados por las crecientes de agosto, golpeados por las peñas, tomaban los rumbos del mar, escapando al agua dulce para dispersarse sobre la inmensidad de la salada. Veíanlos flotar Esteban hacia Trinidad, Tobago o las Granadinas, dibujados en negro sobre estremecidas fosforescencias, como las larguísimas barcas que no hacía tantos siglos hubiesen salido por estos mismos rumbos en busca de una tierra prometida. En aquella edad de piedra, tan reciente y tan actual para muchos, no obstante, el Imperio del Norte era la obsesión de cuantos se reunían de noche en torno a las hogueras. Y sin embargo, era bien poco lo que de él se sabía. Los pescadores tenían sus noticias de boca de otros pescadores, que las tenían de otros pescadores de más lejos y más arriba, que las tenían a su vez de otros más remotos. Pero los objetos habían viajado, traídos por trueques y navegaciones sin número. Estaban ahí, enigmáticos y solemnes, con todo el misterio de su factura. Eran piedras pequeñas, ¿y qué importaba el tamaño? Que hablaban por sus formas, piedras que miraban, que desafiaban, que reían o se crispaban en extrañas muecas venidas de la tierra donde había explanadas inmensas, baños de vírgenes, edificaciones nunca vistas. Poco a poco, de tanto hablar del Imperio del Norte, los hombres fueron adquiriendo sobre él derecho de propiedad. Tantas cosas habían creado las palabras, llevadas de generación a generación, que esas cosas habían pasado a ser una suerte de patrimonio colectivo. Aquel mundo distante era una tierra en espera, donde por fuerza habría de instalarse un día el pueblo predilecto, cuando los signos celestiales señalaran la hora de marchar. En espera de ello, la masa humana engrosaba cada día, aumentando el hormigueo de las gentes en la boca del río sin término, del río Madre, situado a centenares de jornadas más al sur de las bocas del dragón. Unas tribus habían bajado de sus serranías, abandonando las aldeas donde se viviera desde tiempos inmemoriales. Otras habían desertado la ribera derecha, en tanto que las de selvas adentro iban apareciendo bajo las lunas nuevas, saliendo de las espesuras por grupos extenuados, con el deslumbramiento de quienes durante largos meses hubieran andado en penumbras verdes, siguiendo los caños, sorteando las tuberas. La espera, sin embargo, se prolongaba. Tan vasta iba a ser la empresa, tan largo el camino por recorrer, que no acababan los caudillos de decidirse. Crecían los hijos y los nietos y aún estaban todos ahí, pululantes, inactivos, hablando de lo mismo, contemplando los objetos cuyo prestigio se acrecía con la espera. Y una noche, según se recordaría siempre, una forma llameante cruzó el cielo, con un enorme silbido, señalando el rumbo que los hombres se habían fijado desde mucho antes para alcanzar el Imperio del Norte. Entonces la horda se puso en marcha, dividida en centenares de escuadrones combatientes, penetrando en las tierras ajenas. Todos los varones de otros pueblos eran exterminados implacablemente, conservándose sus mujeres para la proliferación de la raza conquistadora. Así se crearon los idiomas,
el de las hembras, lenguaje de cocina y de partos, y el de los hombres, lenguaje de guerreros, cuyo conocimiento se tenía por privilegio soberano. Más de un siglo duró la marcha a través de selvas, llanuras, desfiladeros, hasta que los invasores se encontraron frente al mar. Se tenían noticia de que las gentes de otros pueblos, sabedoras del terrible avance de las del sur, habían pasado a unas islas que existían, lejos, aunque no tan lejos, detrás del horizonte. Nuevos objetos semejantes a los conocidos indicaban que el rumbo de las islas era acaso el más señalado para alcanzar el Imperio del Norte. Y como el tiempo no contaba, sino la idea fija de llegar algún día a la tierra en espera, los hombres se detuvieron para aprender las artes de la navegación. Las canoas rotas dejadas en las playas sirvieron de modelo a las primeras que, con troncos ahuecados, fabricaron los invasores. Pero como habría que afrontar largas distancias, comenzaron a hacerlas cada vez más grandes y espigadas, de mayor eslora, con altas y afiladas proas donde cabían hasta 60 hombres. Y un día, los tataranietos de quienes habían iniciado la migración terrestre iniciaron la migración marítima partiendo por grupos de barcas a la descubierta de las islas. Tarea fácil les fue cruzar los estrechos, burlar las corrientes, saltando de tierra en tierra y matando a sus habitantes, mansos agricultores y pescadores que ignoraban las artes de la guerra. De isla en isla iban avanzando los marineros, cada vez más expertos y más audaces, habituados a guiarse ya por la posición de los astros. A medida que proseguían su ruta, crecían ante sus ojos las torres, las explanadas, los edificios del Imperio del Norte. Se les sentía próximo con aquellas islas que crecían, tornándose cada vez más montañosas y ricas. Dentro de 3 islas, de 2 islas, acaso de una, y contábase por islas, se llegaría por fin a la tierra en espera. Ya estaban las vanguardias en la mayor de todas, acaso última etapa. No se destinaban ya las maravillas próximas a los nietos de los invasores. Eran estos ojos que tengo los que las contemplarían. Y de solo pensarlo, se apretaba el ritmo de la saloma y los remos, por filas, se hundían en el mar, impulsados por manos impacientes. Pero he aquí que en el horizonte empiezan a dibujarse unas formas raras, desconocidas, con alvéolos en los costados y aquellos árboles crecidos en lo alto sosteniendo paños que se hinchaban o tremolaban, ostentando signos ignorados. Los invasores se topaban con otros invasores, insospechados, insospechables, venidos de no se sabía dónde, que llegaban a punto para aniquilar un sueño de siglos. La gran migración ya no tendría objeto. El Imperio del Norte pasaría a manos de los inesperados. En su despecho o su ira visceral, los caribes se lanzaban al asalto de esas enormes naves, asombrando con su audacia a quienes la defendían. Se trepaban a las bordas, atacando con una encarnizada desesperación, inexplicable para los recién llegados. 2 tiempos históricos inconciliables se afrontan en esa lucha sin tregua posible que oponía el hombre de los tótems al hombre de la teología, porque súbitamente el archipiélago en litigio se había vuelto un archipiélago teológico. Las islas mudaban de identidad integrándose en el auto sacramental del gran teatro del mundo. La primera isla conocida por el invasor, venido de un continente inconcebible para el ente de acá, había recibido el nombre de Cristo, al quedar plantada una primera cruz, hecha de ramas en su orilla. Con la segunda habíase remontado a la madre, al llamarlo Santa María de la Concepción. Las Antillas se transformaban en un inmenso vitral, traspasado de luces, donde los donadores estaban ya presentes en el contorno de la Fernandina y de la Isabela, en tanto que el apóstol Tomás, Juan Bautista, Santa Lucía, San Martín, Nuestra Señora de la Guadalupe y las supremas figuraciones de la Trinidad se iban colocando
en sus respectivos lugares, mientras nacían las villas de Navidad, de Santiago y Santo Domingo, sobre el cerúleo fondo blanquecido por el laberinto de las 11.000 vírgenes, incontables como las estrellas del Campas Stellae. Dando un salto de milenios pasaba este mar Mediterráneo a hacerse heredero del otro Mediterráneo, recibiendo con el trigo y el latín el vino y la vulgata, la imposición de los signos cristianos. No llegarían jamás los caribes al imperio de los mayas, quedando en raza frustrada y herida de muerte en lo mejor de su empeño secular, y de su gran migración fracasada, que acaso se iniciara en la orilla izquierda del río de las Amazonas, cuando las cronologías de los otros señalaban un siglo XIII, que no lo era para nadie más. Solo quedaba en la playa y orillas la realidad de los petroglifos caribes, jalones de una epopeya nunca escrita, con sus seres dibujados, encajados en la piedra bajo una orgullosa emblemática solar. Hallábase Esteban en las bocas del dragón, en el alba aún estrellada, allí donde el gran almirante viera el agua dulce trabada en lucha con el agua salada desde los días de la creación del mundo. La dulce empujaba a la otra porque no entrare, y la salada porque la otra no saliese. Pero aquel agua dulce tan caudalosa no podía provenir sino de la tierra infinita, o lo que era mucho más verosímil, para quienes aún creyeran en la existencia de los monstruos catalogados por Isidro de Sevilla, vendría del paraíso terrenal. Muy paseado estaba aquel paraíso terrenal por los cartógrafos del Asia al África, con su fuente nutricia de los máximos ríos. Tan paseado que al probar el agua en que bogaba su nave, el almirante, hallándola cada vez más dulce y más sabrosa, columbró que el río que a este mar la arrojaba había de nacer al pie del árbol de la vida. Este fulgurante pensamiento le hace dudar de los textos clásicos. Yo no hallo ni jamás he hallado escritura de latinos ni de griegos que certificadamente diga el sitio en este mundo del paraíso terrenal, ni lo he visto en ningún mapamundi. Y ya que el venerable Beda y San Ambrosio y Duns Scoto situaban el paraíso en el oriente, y a ese oriente creían haber llegado los hombres de Europa navegando con el sol y no contra el sol, se afirmaba la deslumbradora evidencia de que la isla española llamada de Santo Domingo era Tarsis, era Caecia, era Ofir, y era Ofar, y era Cipango. Todas las islas o tierras mentadas por los antiguos, que el mal se hubiesen ubicado hasta ahora en un universo cerrado por España, como lo había sido la península entera por obra de sus reconquistadores. Venidos eran los tardos años, anunciados por Séneca, en los cuales el mar océano aflojaría los atamientos de las cosas y se abriría una grande tierra, y un nuevo marinero, como aquel que fuera guía de Jasón, descubriría un nuevo mundo. Y entonces no sería ya la isla de Thule la postrera de las tierras. De súbito el descubrimiento cobraba una gigantesca dimensión teológica. Este viaje al Golfo de las Perlas de la Tierra de Gracia estaba escrito, con relumbrante subrayado, en el libro de las profecías de Isaías. Confirmábase el anuncio del abad Joaquín Calabrés afirmando que de España saldría quien hubiese de reedificar la casa del monte Sión. El mundo tenía forma de pecho de mujer con un pezón en cuya punta crecía el árbol de la vida. Y sabíase ahora que de su inagotable manantial, suficiente para saciar la sed de todos los seres vivos, no solo brotaban ya el Ganges, el Tigris y el Éufrates, sino también el Orinoco, ruta de los grandes troncos que descendían hacia el mar,
en cuyas cabeceras se hubiese ubicado por fin, después de tanta larga espera, ahora alcanzable, abordable, cognoscible en todo su esplendor, el paraíso terrenal. Y en estas bocas del dragón de aguas transparentadas por el sol naciente, podía el almirante clamar su exultación, entendido el secular combate de las aguas dulces y las aguas saladas. Así pues, el rey y la reina, los príncipes y sus reinos, tributen gracias y a nuestro Salvador Jesucristo que nos concedió tal victoria. Celébrense procesiones, háganse fiestas solemnes, llénense los templos de ramas y de flores. Gócese Cristo en la tierra como se regocija en el cielo al ver la próxima salvación de tantos pueblos entregados hasta ahora a la perdición. El abundante oro de estas tierras acabaría con la abyecta servidumbre en que el escaso oro de Europa tenía sometido al hombre. Cumplidas eran las profecías de los profetas, confirmadas estaban las adivinaciones de los antiguos y también las inspiraciones de los teólogos. El perenne combate de las aguas en tal lugar del mundo anunciaba que se había llegado por fin, después de una agónica espera de siglos, a la tierra de promisión. Hallábase Esteban en las bocas del dragón, devoradoras de tantas expediciones que abandonaron las aguas saladas por las dulces, en busca de aquella tierra de promisión nuevamente movediza y evanescente, tan movediza y evanescente que acabó por esconderse para siempre tras el frío espejo de los lagos de la Patagonia. Y pensaba, acodado en la borda del Amazon, frente a la costa quebrada y boscosa, que en nada había cambiado desde que la contemplara el gran almirante de Isabel y Fernando, en la persistencia del mito de la tierra de promisión. Según el color de los siglos, cambiaba el mito de carácter, respondiendo a siempre renovadas apetencias, pero era siempre el mismo. Debía haber, era necesario que hubiese, en el tiempo presente, cualquier tiempo presente, un mundo mejor. Los caribes habían imaginado ese mundo mejor a su manera, como lo había imaginado a su vez en estas bullentes bocas del dragón, alumbrado, iluminado por el sabor del agua venida de lo remoto, el gran almirante de Isabel y Fernando. Habían soñado los portugueses con el reino admirable del Prestejuan, como soñarían con el valle de Jauja, un día los niños de la llanura castellana, después de cenarse un mendrugo de pan con aceite y ajo. Mundo mejor habían hallado los enciclopedistas en la sociedad de los antiguos incas. Como mundo mejor hubiesen parecido los Estados Unidos, cuando de ellos recibiera Europa unos embajadores sin peluca, calzados con zapatos de hebilla, llanos y claros en el hablar, que impartían bendiciones en nombre de la libertad. Y a un mundo mejor había marchado Esteban, no hacía tanto tiempo, encandilado por la gran columna de fuego que parecía alzarse en el oriente. Y regresaba ahora de lo inalcanzado con un cansancio enorme que vanamente buscaba alivio en la remembranza de alguna peripecia amable. A medida que transcurrían los días de la navegación, pintábasele lo vivido como una larga pesadilla de incendios, persecuciones y castigos anunciada por el cazote de los camellos vomitando lebreles, por los muchos augures del fin de los tiempos que tanto habían proliferado en este siglo, tan prolongado que totalizaba la acción de varios siglos. Los colores, los sonidos, las palabras que aún lo perseguían le producían un malestar profundo, semejante al que originan en algún lugar del pecho, allí donde las angustias se hacen palpables en latidos y asimetrías de ritmos viscerales, los resabios postreros de una enfermedad que pudo ser mortal. Lo quedado atrás, evocado en negrores y tumultos, tambores y agonías, gritos y tajos, se asociaba en su mente con ideas de terremoto, de convulsión colectiva, de furor ritual.
Vengo de vivir entre los bárbaros, dijo Esteban a Sofía cuando para él se abrió, con solemne chirrido, la espesa puerta de la casa familiar, siempre parada en su esquina con el singular adorno de sus altas rejas pintadas de blanco. Capítulo quinto, 35. Con razón o sin ella. Goya. ¡Tú! Había exclamado Sofía al ver aparecer aquel hombre ensanchado, acrecido, de manos duras y descuidadas, ardido por el sol, que como los marineros cargaba sus muy escasas pertenencias en unas alforjas de lona colgadas del hombro. ¡Tú! Y lo besaba a boca llena, en las mejillas mal rasuradas, en la frente, en el cuello. ¡Tú! Decía Esteban, asombrado, estupefacto también ante la mujer que ahora abrazaba. Tan mujer, tan firme y hecha, tan distinta de la mozuela de caderas estrechas, cuya imagen había llevado en la mente, y tan diferente de aquella que hubiese sido demasiado madre joven para ser una prima, demasiado niña para ser mujer. La asexuada compañera de juegos, aliviadora de su crisis, que fuese la Sofía de antaño. Miraba en torno suyo, ahora redescubriéndolo todo, pero con la incontrariable sensación de ser un extraño. Él, que tanto había soñado con el instante del regreso, no sentía la emoción esperada. Todo lo conocido, lo harto conocido, le era como ajeno, sin que su persona volviese a establecer un contacto con las cosas. Aquí estaba el arpa de otros días, al pie de las tapicerías de cacatúas, unicornios y galgos. Ahí las grandes lunas biseladas y el espejo de Venecia con sus flores de neblina. Allá la biblioteca, de tomos ahora muy arreglados. Seguido de Sofía pasó al comedor de los anchos armarios y bodegones embetunados, con faisanes y liebres entre frutas. Fue hacia la habitación contigua a las cocinas que había sido la suya desde la infancia. «Espera, que voy por la llave», dijo Sofía. Esteban recordó que en estas viejas casas criollas era costumbre dejar cerradas con llave para siempre las habitaciones de los muertos. Cuando se abrió la puerta, el hombre se vio ante un polvoriento intríngulis de títeres y artefactos de física, enredados, revueltos en el suelo, en las butacas, en el camastro de hierro que por tanto tiempo fuera su lecho de tortura. Aún colgaba el descolorido globo Montgolfier de su cordel. Aún mostraba el escenario del teatrillo su decorado de puerto mediterráneo, bueno para representar las trapacerías de Escapín. Ahí estaban, yacentes en torno a la orquesta de monos, las rotas botellas de Leyden, barómetros y tubos comunicantes de otros días. De súbito, ese reencuentro con la infancia, o con una infantil adolescencia, que era lo mismo, quebró a Esteban en un sollozo. Lloró largamente, con la cabeza caída en el regazo de Sofía, como cuando de niño le confiaba sus congojas de enfermo malogrado para la vida. Restablecíanse algunos vínculos olvidados. Ya empezaban a hablar algunos objetos. Regresaron al salón pasando por el vestíbulo de las pinturas. Seguían los arlequines animando sus carnavales y viajes a Citerea. Siempre intemporales y hermosas lucían las naturalezas muertas de ollas, fruteros, 2 manzanas, un trozo de pan, un ajo puerro, de algún imitador de Chardin, junto al cuadro de la plaza monumental y desierta que mucho tenía por la factura sin aire, sin espesores de atmósfera del estilo de Jean-Antoine Caron. En su sitio permanecían los personajes fantásticos de Hogarth, conduciendo a la decapitación de San Dionisio, cuyos colores parecían haber cobrado un extraordinario relumbre en vez de apagarse en los resplandores del trópico. Lo restauramos y barnizamos hace poco,
dijo Sofía. Ya lo veo, dijo Esteban. Parece que la sangre estuviese fresca. Pero más allá, donde antes habían estado colgadas unas escenas de ciegas y vendimias, se veían ahora unos óleos nuevos, de frío estilo y premiosa pincelada, que representaban edificantes escenas de la historia antigua, tarquinadas y licurguerías como tantas y tantas había padecido Esteban durante sus últimos años de vida en Francia. ¿Ya llegan acá estas cosas?, preguntó. ¿Es arte que te gusta mucho ahora? Es arte que gusta mucho ahora, dijo Sofía. Tiene algo más que colores, contiene ideas, presenta ejemplos, hace pensar. Esteban se detuvo de pronto, removido a lo hondo ante la explosión en una catedral del maestro napolitano anónimo. Había allí como una prefiguración de tantos acontecimientos conocidos que se sentía aturdido por el cúmulo de interpretaciones a que se prestaba ese lienzo profético, antiplástico, ajeno a todas las temáticas pictóricas que había llegado a esta casa por misterioso azar. Si la catedral, de acuerdo con doctrinas que en otros días le habían enseñado, era la representación, arca y tabernáculo de su propio ser, una explosión se había producido en ella. Ciertamente, aunque retardada y lenta, destruyendo altares, símbolos y objetos de veneración. Si la catedral era la época, una formidable explosión, en efecto, había derribado sus muros principales, enterrando bajo un alud de escombros a los mismos que acaso construyeran la máquina infernal. Si la catedral era la iglesia cristiana, observaba Esteban que una hilera de fuertes columnas le quedaba intacta, frente a la que, rota a pedazos, se desplomaba en el apocalíptico cuadro como un anuncio de resistencia, perdurabilidad y reconstrucciones después de los tiempos de estragos y de estrellas anunciadoras de abismo. Siempre te gustó mirar esa pintura, dijo Sofía, y a mí que me parece absurda y desagradable. Desagradable y absurda en esta época, dijo Esteban, y de pronto, recordando que tenía un primo, preguntó por Carlos. Salió temprano al campo con mi marido, dijo Sofía. Volverán más tarde. Y quedó atónita ante la expresión de estupor, de acongojado asombro que se pintó en el rostro de Esteban. Tomando un tono ligero y despreocupado, dándose a un despilfarro de palabras inhabitual en ella, la joven empezó a contar cómo se había casado hacía un año con quien era ahora el asociado de Carlos en el negocio, y señalaba hacia la puerta comunicante, siempre hundida en la pared, con su único batiente, junto al cantero donde se alzaban los dos troncos de palmeras, tal columnas ajenas al resto de la arquitectura. Carlos, al deshacerse de don Cosme, luego de que se apaciguara la alerta antifrancmasona que en fin de cuentas quedara en mera amenaza, había pensado en buscar un socio que a cambio de una apreciable participación en los beneficios trajese la capacidad de trabajo y los conocimientos comerciales sobre todo, de los cuales él carecía. Así había dado con el hombre capaz, muy versado en asuntos económicos, a quien conociese en la logia. ¿Logia?, preguntó Esteban. Estamos empezando, dijo Sofía, iniciando el panegírico de quien, a poco de estar en el negocio, lo había saneado totalmente y aprovechando la época de mirífica prosperidad por la que atravesaba el país. Estaba él triplicando, quintuplicando los beneficios del almacén. «¡Eres rico ahora!», gritaba a Esteban con las mejillas encendidas por el entusiasmo. «¡Rico de verdad! Y eso lo debemos a Jorge. Nos casamos hace un año. Sus abuelos eran irlandeses. Está emparentado con los O'Farrill».
Disgustó a Esteban que Sofía hiciera hincapié en esta vinculación con una de las familias más rancias y poderosas de la isla. ¿Darán ustedes muchas fiestas ahora?, preguntó displicente. No seas cretino. Nada ha cambiado. Jorge es como nosotros. Te entenderás muy bien con él. Y se dio a hablar de su contento presente, de la dicha que se hallaba en hacer la felicidad de un hombre, de la seguridad y reposo de la mujer que se sabía acompañada. Y como si quisiera hacerse perdonar una traición, ustedes son varones, ustedes fundarán sus hogares. No me mires así. Te digo que todo está igual que antes. Pero el hombre que la miraba lo hacía con enorme tristeza. Nunca se hubiese esperado escuchar en boca de Sofía semejante enumeración de lugares comunes para uso burgués. Hacer la felicidad de un hombre. La seguridad que siente la mujer al saberse acompañada en la vida. Era pavoroso pensar que un segundo cerebro, situado en la matriz, emitía ahora sus ideas por boca de Sofía, aquella cuyo nombre definía a la mujer que lo llevara como poseedora de sonriente sabiduría, de gai saber. Siempre se había pintado el nombre de Sofía en la imaginación de Esteban como sombreado por la gran cúpula de Bizancio, algo envuelto en ramas del árbol de la vida y circundado de arcontes, en el gran misterio de la mujer intacta. Y ahora había bastado un contento físico, logrado acaso con el todavía oculto júbilo de una preñez incipiente, con la advertencia de que una sangre de manantiales profundos hubiese dejado de correr desde los días de la pubertad, para que la hermana mayor, la madre joven, la limpia entelequia femenina de otros tiempos, se volviera una buena esposa, consecuente y mesurada, con la mente puesta en su vientre resguardado y en el futuro bienestar de sus frutos, orgullosa de que su marido estuviese emparentado con una oligarquía que debía su riqueza a la secular explotación de enormes negradas. Si extraño forastero se había sentido Esteban al entrar nuevamente en su casa, más extraño, más forastero aún, se sentía ante la mujer harto reina y señora de esa misma casa, donde todo, para su gusto, estaba demasiado bien arreglado, demasiado limpio, demasiado resguardado contra golpes y daños. Todo huele aquí a irlandés, se dijo Esteban pidiendo permiso. Eso pidiendo permiso para darse un baño a donde lo acompañó Sofía por costumbre, quedándose a charlar con él hasta que solo le faltara quitarse el último calzón. Tanto misterio con lo que he visto tantas veces, dijo ella riendo al tirarle un jabón de Castilla por encima de la mampara. Almorzaron solos luego de que Esteban, dándose una vuelta por la cocina y despensa, hubiese abrazado a Rosaura y Remigio, alborotados y alborozados, iguales a como los dejara. Ella en salerosa estampa, él en indefinida media edad de negro destinado a correr un siglo cabal de vida en los reinos de este mundo. Hablaron poco o hablaron de nimiedades, mirándose mucho, con tantas cosas por decirse que ninguna acababa de definirse. Esteban hizo vagas alusiones a los lugares donde había estado, sin detenerse en detalles. Cuando, restablecido un clima de intimidad que la larga ausencia había disipado, él comenzara a hablar necesitaría horas, días, para hacer un recuento verbal de sus experiencias durante los años convulsos y desaforados que acababa de vivir. Le parecían cortos esos años ahora que los había dejado atrás. Y sin embargo, habían tenido el poder de envejecer tremendamente ciertas cosas, ciertos libros, sobre todo. Un encuentro con el abate Reinald en los entrepaños de la biblioteca le dio ganas de reír. El barón de Holbach, Marmontel,
con sus incas de ópera cómica, el Voltaire de las tragedias tan actuales, tan subversivamente actuales, hacía apenas 10 años le parecían algo remoto, fuera de la época, tan rebasado como podía serlo hoy un tratado de farmacopea del siglo XIV. Pero nada resultaba tan anacrónico, tan increíblemente resquebrajado, usurado, menguado por los acontecimientos como el contrato social. Abrió el ejemplar, cuyas páginas estaban llenas de admirativas interjecciones de glosas, de notas, trazadas por su mano de antaño. ¿Te acuerdas?, dijo Sofía, reclinando la cabeza en su hombro. Antes yo no lo entendía. Ahora lo entiendo muy bien. Subieron los dos a las habitaciones de arriba. Esteban se detuvo ante el cuadro de la intimidad compartida con un desconocido, mirando esa cincha demasiado estrecha, cama de matrimonio, esos dos veladores de cabecera, con libros de distinta pasta, esas zapatillas de cordobán colocadas junto a las de Sofía. De nuevo volvió a sentirse forastero ante la oferta de acomodarle una estancia próxima que servía de escritorio a Jorge, pero que Jorge nunca usaba. Esteban se fue a su viejo cuarto de otros días y, amontonando los aparatos de física, caja de música y títeres en un rincón, colgó la hamaca de las dos argollas clavadas en las paredes, las mismas que antes sostuvieran la sábana enrollada a modo de soga en la cual descansaba la cabeza durante sus crisis asmáticas. Sofía le preguntó de pronto por Víctor Hughes. «No me hables de Víctor Hughes», dijo el hombre, registrando sus alforjas de marino. «Hay una carta de él para ti. Se nos ha vuelto un monstruo». Y echándose unas monedas al bolsillo, se largó a la calle. Estaba impaciente por respirar los aires de una ciudad que al desembarcar le había parecido muy cambiada. A poco de andar se halló ante la catedral, con sus sobrios entablamentos de piedra marítima, ya rica de añejas calidades al ser entregada a los talladores, coronados por los encrespamientos de un barroco mitigado. Ese templo, rodeado de palacios con rejas y balcones, era revelador de una evolución en los gustos de quienes regían los destinos arquitectónicos de la urbe. Hasta el atardecer anduvo errante por las calles de los oficios del inquisidor, de mercaderes, yendo de la Plaza del Cristo a la Iglesia del Espíritu Santo, de la remozada Alameda de Paula a la Plaza de Armas, bajo cuyas arcadas se concertaban ya en crepúsculo bullentes tertulias de transeúntes desocupados. Aglomerábanse las papanatas ante las ventanas de una casa de donde cundía el sonido nuevo de un pianoforte recién traído de Europa. Tañían guitarras los barberos en el umbral de sus oficinas. En un patio ofrecíase el engañoso espectáculo de una cabeza parlante, prostituyéndose en provecho de alguna muy honorable dama. El caso era frecuente en la ciudad. Dos sabrosas esclavas le hicieron ofertas al pasar. Esteban sopesó las monedas que llevaba y se metió con las dos, en las penumbras de un equívoco albergue. Era de noche cuando el hombre regresó a la casa. Carlos se precipitó a abrazarlo. Poco había cambiado, parecía un poco más maduro, un poco más importante, acaso un poco más grueso. «Nosotros los comerciantes, los sedentarios», dijo riendo, y al punto trajo Sofía a su marido. Era un hombre delgado que podía tener unos 25 años, a pesar de los 33 cumplidos, cuyo semblante era hermoso por la finura y nobleza de las facciones, la despejada anchura de la frente, la boca sensual, aunque un tanto fría y desdeñosa. Esteban, que temía vérselas con un chato aprendiz de negociante, parlero y superficial, quedó bien impresionado por el personaje, aunque observando que en su porte, actitudes y vestido cultivaba el estilo de la condescendiente seriedad,
de la deferencia distante, de la leve melancolía que con una preferencia por las ropas oscuras, los cuellos anchos y flojos, los peinados aparentemente descuidados, constituían una característica nueva entre los jóvenes que de pocos años a esta parte se hubiesen educado en Alemania, o este era el caso en Inglaterra. «¿No me dirás que no es guapo?», interrogaba Sofía mirando a su esposo con tierna admiración. Gran derroche de candelabros y vajillas de plata había hecho el ama de casa aquella noche para la primera cena de la familia nuevamente reunida. «Veo que se ha matado el buey graso», decía Esteban, al ver aparecer las aves mejor aderezadas, las salsas de más acuciosa elaboración, en un desfile de bandejas que le recordaba las cenas que en este mismo comedor se hubiesen ofrecido los 3 adolescentes de ayer, soñando que se hallaban en el palacio de Potsdam, en los baños de Karlsbad, o en el marco de algún palacio rococó situado en los alrededores de alguna Viena imaginaria. Sofía explicó que tales galantinas, tajes, erosiones, tales rellenos trufados y ajerezados se destinaban a quien, por tanto haber vivido en Europa, debía tener el paladar tremendamente aguzado en la ponderación de lo exquisito. Pero Esteban, hurgando en sus recuerdos, tuvo que confesar, nunca se había percatado de ello, que su deslumbramiento primero ante los fuegos artificiales de una cocina ubérrima en aromas, matices, sutilezas del unto, aleaciones de hierbas y especias, remotos regustos de esencias, había durado poco. ¿Acaso por su urgencia de acomodarse durante meses con los pimentones, bacalaos y pilpiles de la comida vasca? Esteban se había aficionado a los manjares agrestes y marineros, prefiriendo el sabor de las materias cabales al de lo que llamaba, con marcado menosprecio por las salsas, comidas fangosas. Y hacía el elogio de la batata, perfumada y limpia, cocida bajo ceniza, del banano verde, dorado en aceite, del corazón de palmera, prodigioso espárrago de alturas, que contenía toda la energía de un árbol, del bucán de tortuga y del bucán de cerdo salvaje, del erizo de mar y de la ostra de mangles, del fresco gazpacho con pan de munición y del cangrejo niño, cuyo carapacho frito se pulverizaba bajo la dentada, poniendo sal de mar en su carne propia. Y evocaba sobre todo aquellas sardinas sacadas de la red, vivas aún, puestas sobre brasas de anafe, al cabo de la pesca de medianoche, que se devoraban en cubierta con la cebolla cruda y la hogaza negra, echándose mano entre bocado y bocado a la bota hinchada de espeso tintazo. «Me he matado durante toda la tarde estudiando libros de cocina para esto», dijo Sofía riendo. Se sirvió el café en el gran salón donde Esteban echaba de menos el desorden de otros días. Era evidente que el nieto de irlandeses, por ser consorte del ama de casa, había impuesto ciertas normas de estiramiento a la mansión. Sofía, además, estaba demasiado atenta a sus voluntades, yendo, viniendo, trayéndole lumbre para la pipa, sentándose luego en un pequeño escabel junto a su butaca. Y en el silencio del esposo, la sonriente expectación de Carlos, la excesiva movilidad de Sofía, que iba ahora por un cojín, se sentía que todos esperaban el momento en que Esteban, como los viajeros antiguos para esta gente, situada a una enorme distancia de los hechos, él era como un Sir Guillermo de Mandeville de la Revolución. Él iniciara ya el relato de sus aventuras. Pero mal le subían las palabras a la boca, al pensar que las primeras arrastrarían a tantas y tantas más que el alba lo sorprendería allí, sentado en el mismo diván, contando siempre. «Háblanos de Víctor Hugo», dijo Carlos por fin. Comprendiendo que Ulises no se libraría esa noche de la obligación de narrar su odisea, dijo Esteban a Sofía:
tráeme una botella de vino del más corriente y pon a refrescar otra para luego, porque el retrato será largo. 36. No hay que dar voces. Goya. Había empezado su relato con tono risueño, recordando contradictorias peripecias de la travesía de Port-au-Prince a Francia en aquel barco atestado de refugiados que resultaron ser masones casi todos, miembros de un club de filadelfos muy poderoso en San Domingue. Era pintoresco, en verdad, ver a tantos filántropos, amigos del chino, del persa y del algonquino, prometiéndose los más tremebundos escarmientos para cuando ya aplastada la sublevación de negros, les tocara proceder a ciertos ajustes de cuentas con algunos servidores ingratos que fueran los primeros en arrimar la tea a los edificios de sus haciendas. Luego narraba Esteban en tono zumbón sus huronadas de París, sus sueños, esperanzas, andanzas y experiencias, citando anécdotas. La de aquel ciudadano que pretendía hacer erigir en la frontera de Francia un monumento colosal, dotado de un simbolismo tan terriblemente agresivo, con un gigante de bronce cuyo solo rostro debía infundir el pavor que los tiranos, al verlo, retrocederían con sus ejércitos amedrentados. De aquel otro que en momentos de peligro nacional había hecho perder tiempo a una asamblea, señalando que el título de ciudadana, dado a las mujeres, tenía el defecto de dejar en sombras la inquietante cuestión de saber si era señorita o no. Contaba cómo el misántropo había sido dotado de un desenlace revolucionario con el regreso de un Alcestes repentinamente reconciliado con el género humano. Se mofaba del éxito enorme logrado en Francia después de su partida por una novela que lo había alcanzado en la Guadalupe. El Emilito, donde un niño del pueblo llevado a Versalles se enteraba con asombro de que también el delfín hacía tatá. Quería conservar el buen humor, pero poco a poco los hechos, los espectáculos recreados por las palabras, se iban pintando con tintas más sombrías. El rojo de las escarapelas pasaba al encarnado oscuro. Al tiempo de los árboles de la libertad había sucedido el tiempo de los patíbulos. Hubo un momento impreciso, indeterminable, pero tremendo, en que se operó un trueque de almas. Quien la víspera fuese manso, amaneció terrible. Quien no había pasado de la retórica verbal empezó a firmar sentencias. Y se llegó al gran vértigo. Vértigo tanto más incomprensible al ser evocado cuando se pensaba en el lugar donde se había suscitado. Precisamente donde pareciera que la civilización hubiese hallado su equilibrio supremo. En el país de las serenas arquitecturas, de la naturaleza amansada, de las artesanías incomparables, donde el idioma mismo parecía hecho para ajustarse a la medida del verso clásico. Ningún pueblo podía ser más ajeno a una escenografía de cadalso que el pueblo francés. Su Inquisición había sido blanda cuando se la comparaba con la española. Su noche de San Bartolomé era poca cosa al lado de la universal matanza de protestantes ordenada por el rey Felipe. Pensando en la distancia, un Beloved Varennes se pintaba absurdamente a Esteban sobre un fondo de majestuosas columnas, rodeado de estatuas de Houdon, en medio de jardines sin desbordamientos vegetales, con una exótica y sangrienta estampa de sacerdote azteca alzando en alto el cuchillo de obsidiana. Esta revolución había respondido ciertamente a un oscuro impulso milenario, desembocando en la aventura más ambiciosa del ser humano. Pero Esteban se aterraba ante el costo de la empresa. Demasiado pronto nos olvidamos de los muertos, muertos de París,
de Lyon, de Nantes, de Arras, y acumulaba los nombres de ciudades que ahora revelaban la extensión de sus padecimientos, como Orange, muertos en los pontones atlánticos, en los campos de Cayena, en tantos otros lugares, sin olvidar los muertos cuyo recuento se hacía imposible, secuestrados, defenestrados, desaparecidos, a los que había que añadir esos cadáveres vivientes que eran los hombres de vida rota, de vocación frustrada, de obras truncas, que por siempre arrastrarían una vida lamentable, cuando no hubiesen tenido la energía necesaria para suicidarse. Alababa a los desdichados babubistas, a quienes tenía por los últimos revolucionarios puros, fieles al más limpio ideal de igualdad, trágicamente contemporáneos de quienes todavía predicaban en las colonias una fraternidad y una libertad que solo habían quedado en artimañas políticas para conservar tierras o adquirir otras nuevas. Y concluía el narrador, amargo, vaciando su última copa de vino. Esta vez, la revolución ha fracasado. ¿Acaso la próxima sea la buena? Pero para agarrarme cuando estalle, tendrán que buscarme con linternas a mediodía. Cuidémonos de las palabras hermosas, de los mundos mejores creados por las palabras. Nuestra época sucumbe por un exceso de palabras. No hay más tierra prometida que la que el hombre puede encontrar en sí mismo. Y al decir esto, pensaba Esteban en Auger, que tan a menudo citaba una frase de su maestro Martínez de Pasquali. El ser humano solo podrá ser iluminado mediante el desarrollo de las facultades divinas dormidas en él por el predominio de la materia. Pintáronse las luces del alba en los cristales y espejos del salón. Sonaban los primeros maitines de un domingo que los vientos nortes habían empezado a azotar de madrugada. A las voces de las campanas conocidas desde la niñez se agregaba ahora el bronco bordón de la nueva catedral. Había pasado la noche como en los dichosos tiempos del desorden, con singular rapidez. Y ahora, sin prisa por irse a dormir, envueltos en mantas que habían traído poco a poco para arroparse en sus butacas, permanecían los cuatro silenciosos, como sumidos en sus propias reflexiones. Pues nosotros no estamos de acuerdo, dijo Sofía de pronto con una vocecilla agridulce que era en ella anuncio de discusión. Esteban se creyó obligado a preguntarle quiénes eran los nosotros. Los tres, respondió Sofía con un gesto circular, dejándolo como arrojado fuera del recinto familiar. Y como si hablara para sí misma, se entregó a un monólogo que hallaba un visible asentimiento en los semblantes de Carlos y de Jorge. No podía vivirse sin un ideal político. La dicha de los pueblos no podía alcanzarse de primer intento. Se habían cometido graves errores, ciertamente, pero esos errores servían de útil enseñanza para el futuro. Ella comprendía que Esteban había pasado por ciertas experiencias dolorosas y mucho lo compadecía por ello. Pero ¿acaso fuese víctima de un idealismo exagerado? Ella admitía que los excesos de la revolución eran deplorables, pero las grandes conquistas humanas solo se lograban con dolor y sacrificio. En suma, que nada grande se hacía en la tierra sin derramamientos de sangre. Eso lo dijo Saint-Just antes que tú, exclamó Esteban, porque Saint-Just era joven, como nosotros. Lo que me maravilla cuando pienso en Saint-Just es lo cerca que estaba aún de los pupitres del colegio. Ella está enterada de todo lo que su primo le había contado, tocante a lo político, desde luego, y acaso mejor que él, que solo había podido tener una visión parcial y limitada de los hechos, visión alterada a veces por la proximidad de nimias ridiculeces.
de ingenuidades inevitables, que en nada menguaban la grandeza de un sobrehumano intento. Así que haber descendido al infierno no me ha servido de nada, dijo Esteban. Ella solo quería decir que a distancia se podía tener una impresión más objetiva de los acontecimientos, menos apasionada. Mucho deploraba ella los bellos monasterios destruidos, las hermosas iglesias quemadas, las estatuas mutiladas, los vitrales rotos. Pero medio gótico podía desaparecer del planeta si la felicidad del hombre lo exigía. La palabra felicidad tuvo el poder de enfurecer a Esteban. ¡Cuidado! Son los beatos creyentes como ustedes, los ilusos, los devoradores de escritos humanitarios, los calvinistas de la idea, quienes levantan las guillotinas. Ojalá pudiéramos levantar una muy pronto en la plaza de armas de esta ciudad imbécil y podrida, replicó Sofía. Ella vería caer gustosa las cabezas de tantos funcionarios ineptos, de tantos explotadores de esclavos, de tantos ricachos engreídos, de tantos portadores de entorchados, como poblaban esta isla, tenida al margen de todo conocimiento, relegada al fin del mundo, reducida a una alegoría para caja de tabacos por el gobierno más lamentable e inmoral de la historia contemporánea. Aquí hay que guillotinar a unos cuantos, asentía Carlos. A más de unos cuantos, sentenciaba Jorge. Me esperaba todo, dijo Esteban, menos encontrarme con un club de jacobinos aquí. No tanto, le explicaban los otros, pero en todo caso con gente muy enterada. Esta reiteración encolerizaba a Esteban. Resuelta a hacer algo. Era preciso tener conciencia de la época, tener un objeto en la vida, actuar de alguna manera en un mundo que se transformaba. Carlos se había aplicado en estos años a crear una pequeña logia andrógina. Logia andrógina porque eran demasiado pocos para poder prescindir de mujeres inteligentes e ilustradas, con la finalidad política de difundir los escritos filosóficos que había incubado la Revolución, así como algunos de sus textos fundamentales: la Declaración de los Derechos del Hombre, la Constitución Francesa, discursos importantes, catecismos cívicos, etc. Le trajeron varias hojas sueltas y opúsculos que por el diseño desusado de los tipos, la tosquedad de la composición, pregonaban el clandestino trabajo de la imprenta neogranadina o habanera, acaso del Río de la Plata o de Puebla de Los Ángeles. Esteban conocía aquellas prosas. Tanto las conocía que por la personalidad de ciertos giros, el acierto de ciertas transposiciones, la presencia de un adjetivo cuya equivalencia castellana le había costado trabajo hallar, identificaba sus propias traducciones, hechas en la Pointe-à-Pitre por indicación de Victor Hughes para las cajas de los Louillet. Y ahora, en este momento, le reaparecían esos textos multiplicados por las prensas del continente. «Vos m'emmerdes», gritó, atropellando butacas al salir. Cruzando el patio vio que una llave estaba puesta en la cerradura de la puerta que conducía al almacén. Tuvo curiosidad por visitar aquel lugar que en cierto modo le pertenecía, ahora que, por ser domingo, las naves estarían vacías. El olor a salmuera, a patatas germinadas, a cecina, a cebollas, que tan desagradable le era en otros tiempos, le vino a las narices como el de un humus rico y vivificante. Era olor a cala de barcos, a albóndigas portuarias, a bodegas bien guarnecidas. Goteaba el tintazo de sus canillas. Verdecían las cortezas del queso manchego,
pringaban las mantecas el barro de sus tinajas ventrudas. Y en esto reinaba un orden antaño desconocido. Todo estaba alineado, entongado, colgado según las exigencias de su materia. Arriba, pendientes de las vigas de cedro, los jamones y ristras de ajos, formando murallas, los granos. Abajo, los toneles de anchoas y escabeches. Y más allá, en el patio ahora sotechado, llenando aparadores de rejas, había un muestrario de las mercancías que habían venido a ampliar el alcance del negocio. Saleros, relicarios, despabiladeras de plata mexicana, ligeras porcelanas inglesas, graciosas chinerías pasadas por Acapulco, juguetes mecánicos, relojes suizos, vinos y cordiales de las antiguas bodegas del conde de Aranda. Esteban fue hacia la oficina donde los libros, los tinteros, los cortaplumas, salvillas, reglas y balanzas ocupaban sus correspondientes lugares, esperando a quienes habrían de usarlos al día siguiente. Viendo que dos mesas particularmente imponentes ocupaban el mejor despacho, el joven pensó en una tercera que acaso se le destinaría allí, junto al testero revestido de caoba, donde se ostentaba un retrato al óleo del padre fundador de la casa, de ceño fruncido como lo tenía siempre, respirando la honorabilidad, la severidad, el espíritu de empresa. Y se pensó a sí mismo en futuras esplendorosas mañanas, encerrado ahí entre muestras de arroces y de garbanzos, yendo de la cuenta al aforo, discutiendo con algún pagador moroso, con algún detallista de provincia, mientras afuera el sol centellara sobre las aguas de la bahía, al paso de un clipper en camino hacia Nueva York o el Cabo de Hornos. Comprendió que nunca se interesaría suficientemente por aquello para consagrarle los mejores años de su vida. Estaba maleado por sus andanzas marineras, por su vivir al día, por el hábito de no poseer cosa alguna. Ahora que se veía como rescatado del infierno, no acababa de hallarse, de sentirse a sí mismo en la realidad, en la normalidad recobrada. Fue a su habitación. Sofía, sentada en medio de los títeres y aparatos de física, lo esperaba sin resignarse a irse a dormir, con una gran tristeza reflejada en el rostro. Te enojas con nosotros, porque tenemos fe en algo. La fe en algo que cambia de aspecto cada día les dará grandes y terribles decepciones, dijo Esteban. Ustedes saben lo que aborrecen, nada más. Y por saberlo ponen su confianza, sus esperanzas en cualquier otra cosa. Sofía lo besó, como cuando era niño, arropándolo en la hamaca. Piense cada cual lo que quiera y volvamos a hacer lo de antes, dijo al salir. Esteban, al quedar solo, se dio cuenta de que eso era imposible. Hay épocas hechas para diezmar los rebaños, confundir las lenguas y dispersar las tribus. 37. Transcurrían los días sin que Esteban se resolviera a iniciar su trabajo en el almacén. Mañana, decía, como para excusarse ante quienes nada le habían exigido. Y mañana se daba a vagar por la ciudad o cruzando la bahía en algún bote iba a la villa de Regla. Allí había melados fuertes y sangrías peleonas en los mostradores de cochinillos asados que le recordaban los bucanes de otros días. En un apartadero marino, arrimados unos a otros como mendigos en noche de invierno, verdecían los veleros inservibles, desechados por viejos y renqueantes, siempre mecidos por un manso oleaje que les calaba las bordas agujereadas, cubiertas de lapa
y algas violáceas. Aún quedaban en alguna parte las ruinas de barracones donde estuvieran confinados durante meses los jesuitas expulsados de los reinos de España, traídos por el camino de Portobelo desde sus remotos conventos andinos. Los vendedores de plegarias, de exvotos, de objetos de brujería, imanes, azabaches, hierros y corales ejercían libremente su comercio. Allí cada iglesia cristiana tenía alguna iglesia cimarrona consagrada a Obatalá, Ochun o Yemayá, detrás de la misma sacristía, sin que ningún párroco pudiese protestar por ello, puesto que los negros libertos reverenciaban a sus viejos dioses del África en la figura de las mismas imágenes que se erguían en los altares de los templos católicos. A veces de regreso entraba Esteban en el Teatro del Coliseo, donde una compañía española animaba en compás de tonadilla un mundo de majos y chisperos evocador del Madrid cuyos caminos le hubiesen sido cerrados por la guerra. En la proximidad de las Navidades fueron invitados Sofía, Carlos y Esteban por unos parientes de Jorge a pasar las fiestas pascuales en una finca que se tenía por una de las más prósperas y florecientes de la isla. Demasiado atareados por la compraventas de fin de año para abandonar el almacén, Carlos y Jorge resolvieron que Sofía partiría antes, acompañada por Esteban, mientras ellos terminaran sus tratos en la ciudad, saliendo unos 8 días después. No desagradó la idea a Esteban, que siempre se sentía separado de Sofía por la presencia del esposo, en tanto que no acababa de restablecer verdaderos lazos de camaradería con Carlos, demasiado entregado a sus negocios, a menudo ausente de noche por asistir a reuniones masónicas, o harto cansado por la jornada de labor para hacer algo más que adormilarse después de la cena en alguna butaca del salón, fingiendo que escuchaba la charla de los demás. Ahora es cuando vuelvo a encontrarte, dijo Esteban a Sofía cuando se vio solo con ella en la intimidad de la volanta que rodaba hacia Artemisa. Bajo la capota de hule alzada se hallaban ambos como en una cuna zarandeada por los malos caminos. Comían en fondas y paraderos de viajeros, divertidos en pedir lo más popular o inhabitual, un ajiaco de oscuro caldo, una parrillada de palomas torcaces, y Sofía, que no probaba el vino en las cenas familiares, se daba a descubrir botellas de buena traza, extraviadas entre los aguardientes y tintazos del menudeo. Se le encendía la cara, le sudaban las sienes, pero reía con la risa de otros días, menos señora, menos ama de casa, como librada de una censura tolerada aunque activa. Durante el camino, Esteban se vio llamado a hablar de Víctor Hughes. Preguntó a Sofía por la carta que le había traído. Nada, dijo ella. Yo esperaba algo más. Tú lo conoces. Chistes que pierden la gracia en lo escrito. En el fondo, tristeza. Dice que no tiene amigos. En su soledad está su castigo, dijo Esteban. Creyó que para ser grande tenía que renunciar a toda amistad. El mismo Robespierre no llegó a tanto. Siempre era llevado a esperar demasiado de sí mismo, respondió la joven. Por eso, cuando quiso alzarse por encima de su estatura, mostró que no daba para tanto. Aspiraba a héroe de tragedia y se quedó en comparsa. Además, sus escenarios eran malos. Roquefort, la Guadalupe, escaleras de servicio. Es un hombre de talla inferior. Muchos hechos lo demuestran. Y buscaba Esteban en su memoria todo lo que podía menguar su harto orgulloso empaque. Tal frase torpe escuchaba un día, tal trivialidad de expresión, tal aventura ancilar, tal muestra de debilidad, como aquella de un día famoso en que quedara callado con una odiosa sonrisa cuando Antoine Fuet lo había amenazado con darle latigazos
si se presentaba sin ser invitado en la logia de los corsarios. Además, ese culto a Robespierre, traducido en remedo, y se daba a acumular cargos contra el amigo de ayer, por lo mismo que lo había querido y sus flaquezas le eran tanto más inadmisibles. Me agradaría hablar bien de él, pero no puedo. Demasiadas cosas me ensucian su recuerdo. Sofía lo escuchaba, asintiendo a su manera, con pequeños gruñidos que podían tomarse como manifestaciones de sorpresa, desaprobación, asombro o escándalo ante una crueldad, un desacierto, una bajeza o un abuso de poder. Dejemos a Víctor. Fue un mal engendro de una gran revolución. Engendro que en fin de cuentas hizo dinero y se casó con mujer rica, observó Esteban. A menos de que lo hayan encarcelado en París por sus malversaciones, o acaso por delito de rebeldía. Esto sin pensar en lo que hayan podido disponer los magistrados del nuevo terror. Dejemos a Víctor. Pero al cabo de 2 leguas de camino volvían a hablar de Víctor Hughes, nuevamente activo en un intercambio de condenatorios lugares comunes. Es vulgar. No sé cómo nos pudo parecer tan interesante. Es inculto. Cita en sus discursos lo que leyó en el último libro. Un aventurero. Nunca fue sino un aventurero. Nos asombraba porque venía de lejos y había viajado mucho. Valiente, no cabe duda. Y audaz. Fanático al comienzo, pero acaso fingidamente por ambicioso. Una bestia política. Esos son los hombres que desacreditan una revolución. Rodeada de palmeras y cafetales, la vivienda de los parientes de Jorge era una suerte de palacio romano, cuyas altas columnas dóricas se alineaban a lo largo de galerías exteriores adornadas con platos de porcelana, vasos antiguos, mosaicos de talavera y jardineras rebosantes de begonias. Los salones, los soportales del patio central, los comedores, hubiesen podido ser habitados holgadamente por un centenar de personas. A todas horas ardían los ruegos de las cocinas y los días transcurrían entre desayunos, servicios de manjares inagotables, meriendas y colaciones, hallándose siempre a la mano alguna jícara de chocolate o una copa de jerez. Maravillaba contemplar entre los granados y bugambillas de una vegetación cerrada por enredaderas las estatuas de mármol blanco que adornaban los jardines. Pomona y Diana Cazadora custodiaban una alberca natural, tapizada de helechos y de malangas, abierta en el ensanche de un arroyo. Largas avenidas, sombreadas por almendros, algarrobos y palmas reales, se difuminaban en lejanos verdores, donde descubríase el misterio de una pérgola italiana cubierta de rosales trepadores, un pequeño templo griego erigido para albergar alguna diosa mitológica o un laberinto de bojes, donde era grato perderse cuando se alargaban las sombras del crepúsculo. Los amos de la casa, siempre atentos al bienestar de sus huéspedes, no pesaban sobre ellos. Viejos principios de hospitalidad criolla dejaban libertad a todos de hacer lo que se les antojara. Y mientras unos se daban a cabalgar por los caminos, otros iban de caza o de paseo, en tanto que los demás se dispersaban, quien con un tablero de ajedrez, quien con un libro, en la vastedad de los parques. Una campana colgada de alta torre ritmaba la vida cotidiana llamando a cenas o reuniones a las que asistía quien quisiera. Después de la gran comida nocturna que terminaba en el frescor de las 10, encendíanse guirnaldas de faroles en la gran explanada que había detrás de la casa y dábase comienzo al concierto de una orquesta de 30 músicos negros, instruidos por un maestro alemán. Antiguo violín de la orquesta de Mannheim sonaba bajo un cielo estrellado, tan estrellado que parecía cargar estrellas en exceso.
la grave introducción de una sinfonía de Haydn, o alborotábanse los instrumentos en el gallo impulso de un allegro de Stamitz o de Kanavich. A veces, con el concurso de algunos invitados dotados de buenas voces, llegábanse a interpretar pequeñas óperas de Telemann o la Serva Padrona de Pergolesi. Y así transcurría el tiempo en aquellos días finales de un siglo de las luces que parecía haber durado más de 300 años por las tantas y tantas cosas que en él habían acontecido. Vida maravillosa, decía Sofía, pero detrás de esos árboles hay algo inadmisible. Y señalaba hacia la fila de altos cipreses, alzados como obeliscos verdinegros sobre la vegetación circundante que ocultaba otro mundo. El de los barracones de esclavos que a veces hacían sonar sus tambores como un granizo remoto. Lo siento tanto como tú, replicaba Esteban, pero nuestras fuerzas no alcanzarán a arreglar las cosas de distinta manera. Otros, dotados de plenos poderes, fracasaron en la empresa. La tarde del 24 de diciembre, mientras algunos se afanaban en acabar de arreglar un nacimiento, invadiendo las cocinas a ratos para cerciorarse de que los pavos se doraban en los hornos y de que las salsas empezaban a hablar por el olor de sus esencias. Esteban y Sofía fueron hacia la entrada de la finca, de rejas monumentales, para esperar a Carlos y a Jorge, que no tardarían en llegar. Un chubasco repentino les hizo buscar el amparo de una de las pérgolas, toda encendida de flores de Pascua recién abiertas. La lluvia levantaba los olores de la tierra, sacando postreros perfumes de las hojas caídas en los caminos. Pasó la lluvia. Mostráronse las flores y el tiempo de la canción es venido, murmuró Esteban, citando un texto bíblico que le recordaba lecturas de adolescente. Entonces se produjo el deslumbramiento. Se sintió como rescatado, devuelto a sí mismo por una jubilosa revelación. Todo lo entiendes ahora. Sabes lo que maduraba en ti desde hace años. Miras el rostro y entiendes lo único que debiste entender. Tú, que tanto te afanaste en perseguir verdades que rebasaban tu entendimiento. Fue ella la primera mujer conocida, madre estrechada por ti, en vez de que la nunca llegaste a conocer. En vez de la que nunca llegaste a conocer. Es ella la que te reveló las esplendorosas ternuras de la hembra en el insomnio velado, la compasión de tus padecimientos y la apaciguadora caricia dada en el alba. Es ella, la hermana que conoció las sucesivas formas de tu cuerpo como solo una amante inimaginable, crecida contigo, hubiera podido conocerlas. Reclinó Esteban la cabeza en un hombro que era como hecho de su misma carne y prorrumpió en sollozos tan hondos, tan desgarrados, que Sofía, estupefacta, lo tomó en sus brazos, besándolo en la frente, en las mejillas, atrayéndolo así. Pero una boca ansiosa, sedienta, demasiado ávida, la que ahora buscaba la suya. Apartándole la cara con las manos, se zafó bruscamente y quedó de pie frente a él, atenta a sus reacciones como quien observa los ademanes de un enemigo. Esteban la miraba, adolorido, inerte, pero con tal ardor en los ojos que la mujer, sintiéndose mirada como mujer, dio un paso atrás. Ahora el otro le hablaba. Le hablaba de lo que acababa de entender, de lo que acababa de descubrir en sí mismo. Una voz que no era la de antes pronunciaba palabras jamás esperadas, inadmisibles, que lejos de conmoverla, cobraban para ella la hueca resonancia de los lugares comunes. No sabía ella qué hacer, qué decir, casi avergonzada de tener que padecer aquel monólogo lleno de enojosas confesiones que se referían a triviales desengaños de alcoba, a anhelos nunca colmados, a la oscura espera de algo que hubiese devuelto
el visitador de tierras áridas, a su punto de partida. ¡Basta ya!, gritó Sofía con la cólera pintada en el semblante. ¿Acaso otra escuchara aquello mismo con interés? Pero para su inaquiescencia, todo sonaba a falsa moneda verbal. Y a medida que el otro apretaba el ritmo de sus palabras, apretaba ella el de los ¡basta ya!, subiendo el diapasón hasta un registro conclusivo, terminante, irrebasable. Hubo un silencio colmado de angustia. Ambos eran golpeados por latidos internos como si juntos hubiesen llevado a cabo un enorme esfuerzo. «Lo has roto todo, lo has destrozado todo», dijo ella. Y era Sofía ahora quien se quebraba en llanto, echando a correr bajo la lluvia. Cayó la noche sobre un yacente. Ya nada sería como antes. Lo que había estallado en crisis crearía ya para siempre una barrera de desconfianza, de silencios reticentes, de miradas duras, que le sería intolerable. Pensaba que lo mejor sería marcharse, abandonar el recinto familiar, aunque sabiendo que le faltarían energías para ello. Los tiempos se habían vuelto tan azarosos que el viajero salía al camino esperándose lo peor, como en los días de la Edad Media. Y conocía Esteban cuánto de tedioso podía encerrar la palabra aventura. Había dejado de llover, las malezas se llenaron de luces y de disfraces. Llegaron pastores, molineros de caras enharinadas, negros que no eran negros, ancianas de 12 años, gente barbuda y gente con coronas de cartón que sacudían marugas, cencerros, panderos y sonajas. Y eran voces niñas las que cantaban en coro. Ya viene la vieja con el aguinaldo. ¿Le parece mucho? ¿Nos parece poco? Pampamitos verdes, limones en flor. Bendita la Madre de nuestro Señor. Tras de los macizos de bungavillas, la casa resplandecía por todos sus candelabros, quinqués y arañas venecianas. Ahora habría que esperar la medianoche, en medio de bandejas de ponche. 12 campanadas caerían de la torre y cada cual tendría que atragantarse con las 12 uvas de ritual. Luego sería la cena interminable, prolongada en sobremesa de avellanas y almendras rotas por los cascanueces. Y la orquesta de negros que esta noche estrenaría valses nuevos, cuyos papeles habían llegado la víspera y se ensayaban desde la mañana. Esteban no sabía qué hacer para huir de aquella fiesta, de los niños que lo acosaban, de los servidores que lo llamaban por su nombre para que tomara parte en un juego o probara las copas que ya empezaban a alzar el tono de las risas en los portales iluminados. En eso se oyó un picado trotar de caballos. Remigio, en el pescante del coche, muy enlodado, había aparecido al cabo de la avenida, pero nadie venía en el coche. Parando en seco, al ver a Esteban, le hizo saber que tras de haber sufrido un síncope, Jorge estaba en cama, derribado por una epidemia nueva que azotaba la ciudad. Epidemia que se atribuía a las grandes mortandades habidas en los campos de batalla de Europa y cuyas miasmas mefíticos habían traído unas naves rusas recién llegadas que cambiaban mercaderías nunca vistas por frutas tropicales, muy gustadas por los ricos señores de San Petersburgo. 38. La casa olía a enfermedad. Desde su entrada advertían las gargantas una presencia de mostazas y linazas en la lejanía de las cocinas. Era de corredores a escaleras un ir y venir de tisanas y sinapismos,
pócimas y aceites alcanforados, en tanto que en baldes se subían las aguas de malvaviscos y cebollas de lirio destinadas a refrescar la piel de quien no lograba soltar una fiebre tenaz, alzada a veces hasta las divagaciones del delirio. Después de un viaje triste y apresurado en lo posible, durante el cual apenas sí se hablaron, Sofía y Esteban habían hallado a Jorge en estado de suma gravedad. Y no se trataba de un caso aislado. Media ciudad estaba postrada por una epidemia nueva que con harta frecuencia se manifestaba en dimensión mortal. Al ver aparecer a su esposa, el enfermo la miró con ojos extenuados, agarrándose de sus manos como si en ellas encontrara un asidero salvador. Como las puertas de la habitación estaban cerradas para evitar corrientes de aire, reinaba en ella una atmósfera sofocante y densa, oliente a vaos de farmacia, alcohol de fricción y cera de bujías, siempre encendidas porque Jorge tenía la opresiva sensación de que si se dormía en la oscuridad no despertaría más. Sofía lo arropó, lo arrulló, le puso una compresa de vinagre en la frente ardida y fue al almacén para que Carlos pormenorizara el tratamiento aconsejado por médicos que poco sabían, en verdad, cómo luchar contra un mal hasta ahora desconocido. Y se entró en el siglo nuevo, en medio de insomnios y de vigilias, días de esperanza y días de desaliento, en los cuales, como llamadas por voces misteriosas, aparecían sotanas entre los azulejos del zaguán, ofrecidas a traer imágenes y reliquias milagreras. En todos los muebles del piso alto se encontraban récipes y pomos de medicina con las mechas a medio quemar, que habían servido para fijar ventosas. Adolorida, aunque serena, Sofía no abandonaba la cabecera de su marido, a pesar de que muchos le repitieran que la enfermedad era sumamente contagiosa. Sin más cuidado que el de frotarse con lociones aromáticas y de llevar siempre algún clavo de clavero en la boca, la esposa asistía al doliente con una solicitud y una ternura que evocaban para Esteban los años de su propia adolescencia asmática. Ahora el cariño de Sofía, acaso inconsciente anticipo de sentimiento maternal, se había fijado en otro hombre, y la evidencia de ello se hacía tanto más dolorosa para quien tuviera mayores motivos que nunca para añorar los tiempos de un paraíso perdido. Tan perdido como inadvertido le fuera. Cuando de él hubiese dependido medir el alcance de una dicha que por cotidiana y habitual aceptara como algo que le correspondía por derecho. Noche tras noche permanecía Sofía despierta, en su butaca de enfermera, para adormilarse tan levemente que bastaba con un suspiro de Jorge para despertarla. A veces salía de la habitación con una gran congoja en el rostro. «Delira», decía, rompiendo a llorar, pero recobraba el valor al ver que, vuelto en sí, el otro se aferraba a la vida con inesperada energía, poniendo una increíble voluntad en protestar ante las punzadas que le horadaban los costados, gritando que no sería vencido por la muerte. Durante sus momentos de pasajera mejoría, hacía proyectos para el futuro. No se podía despilfarrar una juventud entre las paredes de un comercio. El ser humano no había nacido para eso. Apenas transcurrieran los días de la convalecencia, marcharían ambos al extranjero. Realizarían los viajes siempre pospuestos. Irían a España, irían a Italia. Acabaría él de recobrar la salud en el suave clima de Sicilia. Se irían para siempre de esta isla malsana, donde las gentes estaban siempre expuestas a padecer epidemias semejantes a las que habían azotado Europa en otras épocas.
Esteban se enteraba de esos proyectos sintiendo una lacerante angustia ante la idea de que fuesen realizables y de que acaso se viese privado de una presencia que era la única justificación de su existencia actual, vacía de ambiciones, de ideales o de apetencias. Y medía el desengaño que le habían dejado sus experiencias personales cuando le tocaba recibir a quienes visitaban la casa, a cualquier hora, para interesarse por el enfermo. Nadie le resultaba interesante. Permanecía ajeno a las conversaciones, y más cuando los visitantes eran filántropos retardados, de los que concurrían a la pequeña logia andrógina que los suyos habían fundado y a la que se había negado obstinadamente a concurrir desde su regreso a La Habana. Las ideas que había dejado atrás lo alcanzaban ahora en este medio donde todo parecía organizado para neutralizarlas. Se apiadaban sobre el destino de los esclavos, quienes ayer mismo habían comprado nuevos negros para trabajar en sus haciendas. Hablaban de la corrupción del gobierno colonial, quienes medraban a la sombra de esa misma corrupción. Corrupción del gobierno colonial, quienes medraban a la sombra. Hablaban de la corrupción del gobierno colonial, quienes medraban a la sombra de esa misma corrupción, propiciadora de beneficios. Comenzaban a hablar de una independencia posible, quienes muchos se hubieran complacido en recibir algún título nobiliario otorgado por la mano real. Generalizábase aquí entre las clases pudientes el mismo estado de espíritu que había llevado a tantos aristócratas en Europa a erigir sus propios cadalsos. Con 40 años de retraso leíanse libros propiciadores de una revolución que esa misma revolución, lanzada por rumbos imprevistos, había desactualizado. Al cabo de 3 semanas se recobró alguna esperanza en cuanto al estado del enfermo. No porque hubiese mejorado, pero parecía estacionarse dentro de la gravedad, al cabo de un padecimiento que para otros hubiese abreviado la muerte en menos tiempo. Los médicos, algo instruidos por la observación de numerosos casos, habían optado por aplicar a sus enfermos un tratamiento muy semejante al usado para combatir la neumonía. En esa expectativa, Esteban y Sofía al barandal del patio para ver quién tan ruidosamente llamaba, cuando vieron aparecer al capitán Caleb Dexter de levita azul y guantes de ceremonia. Ignorante de que había un enfermo en la casa, venía sin avisar, como lo hacía otras veces, cuando el Arrow fondeaba en el puerto de La Habana. Esteban abrazó con alegría a quien con su presencia hacía revivir un grato pasado. Al enterarse de lo que ahora ocurría, el norteamericano, después de mucho lamentar el caso, se empeñó en traer de su barco unos fomentos marineros de una eficiencia probada, aunque Sofía tratara de disuadirlo, ya que la epidermis de Jorge estaba tan ardida por los revulsivos que apenas sí toleraba los menos quemantes. Pero Caleb Dexter, convencido del valor de su remedio, fue a buscarlo y regresó a la hora de encenderse las lámparas, con unos ungüentos y pomadas que olían a ácidos corrosivos. Se puso un cubierto más en la mesa y la aparición de una gran sopera inglesa de lina juda taza inició la primera cena esperanzada que bajo este techo se hubiese tenido en varias semanas. Jorge estaba dormido, entregado al cuidado de una monja clarisa que Sofía había mandado a llamar. Se salvará, decía Carlos. Me da el corazón que está fuera de peligro. Dios te oiga, decía Sofía, usando de una expresión que no le era habitual y que en su boca cobraba un valor de ensalmo propiciatorio, sin que Esteban acertara a saber si el Dios invocado era el de Jehová de la Biblia, el Dios de Voltaire o el gran arquitecto de los masones, ya que tal era la confusión de dioses, contemplada en el recién clausurado siglo de las luces.
Inevitable fue para Esteban contar sus andanzas por el Caribe, pero esta vez lo hizo con gusto y hasta con buen humor, puesto que el marino conocía el escenario de su gran aventura. Por cierto que el estado de guerra entre Francia y los Estados Unidos no durará mucho más, dijo Caleb Dexter. Ya se están entablando negociaciones de paz. En cuanto a la Guadalupe, reinaba allá un perpetuo desorden desde que Víctor Hugues, negado a entregar su gobierno a Pelardi y Desfourneaux, había sido finalmente embarcado a la fuerza. Allá, el cuartelazo era suceso cotidiano, en tanto que los grandes blancos de antaño, renacidos de sus aparentes cenizas, libraban una guerra abierta a los nuevos grandes blancos, recuperando sus fueros de otros tiempos. Por lo demás, había en las colonias francesas una tendencia general de regreso a las prácticas del antiguo régimen, y más ahora que Víctor Hugues acababa de tomar, dijo el marinero, al observar, de tomar posesión de su flamante cargo de agente del directorio en Cayena. ¿No lo sabía?, dijo el marinero al observar la estupefacción de los demás, para quienes era Víctor Hugues un hombre vencido, de carrera rota, acaso preso, acaso condenado a muerte. Y ahora se enteraban que después de ganar su batalla en París, el personaje había regresado a América con empaque de vencedor, dueño de nuevos bicornios e investido de nuevos poderes. Al conocerse la noticia, contaba el yanqui, un viento de terror sopló en el ámbito de la Guayana. La gente se arrojaron a las calles clamando que ahora se conocerían las mayores desgracias. Los deportados de Sinamari, Curú, Iracubo y Conanama, perdida la esperanza de sobrevivir a las plagas, rezaban, gritaban, elevando preces al Altísimo, pidiendo que se les librara de nuevos sufrimientos. Hubo un pánico colectivo, semejante al que pudiera suscitar la venida de un anticristo. Fue necesario pegar carteles en distintos lugares de Cayena para hacer saber al pueblo que los tiempos habían cambiado, que aquí no se repetirían los hechos de la Guadalupe y que el nuevo agente, animado por un espíritu generoso y justiciero, haría cuanto le fuese posible por asegurar la felicidad de la colonia. Sic, dijo Esteban reconociendo viejas retóricas. Y lo tragicómico del caso era que para demostrar sus buenas disposiciones, Víctor Hugues había llegado a Cayena con una banda de música ostensiblemente instalada en la proa de su barco. Allí mismo, donde antaño se había erguido la guillotina llevada a la Guadalupe, en tremebunda advertencia para su población. Ahora habían sonado alborotosas marchas de Gossec, canciones de moda en París, rústicas contradanzas de pífano y clarinete en el lugar donde 6 años antes se había oído tantas veces el siniestro ruido de la cuchilla caída de sus montantes, cuando era probada por Monsieur Anse. Víctor Hugues había venido solo, dejando a su mujer en Francia. ¿O acaso no hubiese llegado a casarse? Eso no lo sabía Caleb Dexter a ciencia cierta, puesto que traía noticias de Paramaribo, donde mucho preocupaba en estos momentos la proximidad del temido agente de Francia. Y para asombro de todos, ese agente se había mostrado magnánimo, visitando a los deportados, mejorando un tanto su miserable vida, prometiendo que muchos regresarían pronto a la patria. El lobo se nos disfraza de cordero, dijo Esteban. Un mero instrumento político que se ajusta a los mandatos del día, dijo Carlos. Un personaje extraordinario a pesar de todo. Caleb Dexter se retiró temprano, pues su buque debía zarpar poco antes del amanecer. Hablarían más largo dentro de un mes, cuando le tocara hacer una nueva escala en La Habana, camino de los rumbos del sur.
Festejarían entonces y con muy buenas botellas el restablecimiento del enfermo. Esteban lo acompañó hasta los muelles, guiando el coche. Al regresar, encontró a Carlos en la entrada de la casa. «Ve corriendo a buscar el médico», dijo. «Jorge se ahoga. Temo que no pase la noche».